Tras la conclusión de los diálogos nacionales, los diputados de Morena y sus aliados hicieron modificaciones a la iniciativa de reforma judicial del presidente López Obrador. Explicaron que estos cambios buscan adaptar el sistema judicial para que sea más justo, accesible y acorde a las necesidades del pueblo mexicano. Sin embargo, la oposición advirtió que no acompañará el dictamen, ya que se pone en riesgo la independencia judicial. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo presentaron el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Este documento incluye 100 modificaciones a la iniciativa original que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. En la siguiente nota le presento los detalles. La Cámara de Diputados presentó el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial con más de 100 cambios a la iniciativa que presentó el presidente López Obrador. Estamos expresando que con ello garantizamos, primero, la certeza jurídica y un sistema de justicia que le garantiza al pueblo de México que puedan acceder de manera pronta, expedita y gratuita a la justicia. Entre los cambios más relevantes está la integración de la Suprema Corte con 9 ministros en vez de 11, la renovación de la presidencia cada 2 años, la eliminación del límite de edad de 35 años para ser ministro y la reducción de 10 a 5 años de experiencia. Lo que se mantiene sin cambios es la elección de jueces, magistrados y ministros a través de voto popular. Va a ser el mismo día en el 2025, la elección para la totalidad de los ministros de la Corte, para el 50% de magistrados y para todas las vacantes, cesantías, preretiros, prejubilaciones de jueces, de tal manera que podamos determinar a través de un informe que emita la Judicatura Federal, Senado de la República, cuál sería el número exacto que serán postulados. El documento refiere que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral permanecerán en su cargo hasta 2027, cuando se realice la elección concurrente. El proyecto estará a discusión los próximos días y se votará en San Lázaro en 2 semanas. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el 60% de los cambios a la reforma judicial fueron gracias a las aportaciones sugeridas durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en distintos estados del país. Así lo comentó. Y acompañamos más de 100 modificaciones a la iniciativa que presentó el presidente de la República. De ellas, 60 tocan precisamente todas las aportaciones que derivaron en cada uno de los foros que se realizaron en las 9 sedes. Sin embargo, para el Partido Acción Nacional, los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial fueron solamente una simulación, ya que Morena y sus aliados mantienen la elección popular de los jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como local, poniendo en riesgo la autonomía y vulnerando la división de poderes. Eso dice el PAN. Por ello, el diputado de este partido, Héctor Saúl Telles, adelantó que no van a acompañar este dictamen. Insistió que para lograr una reforma adecuada se necesitan los acuerdos de la mayoría legislativa con otras fuerzas políticas. Mientras tanto, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, se comprometió a luchar para defender y mejorar la justicia en México. Se dijo sorprendido por ver cómo en 2 años Morena y sus aliados pretenden eliminar a todos los magistrados para reemplazarlos por personas sorteadas. Y a propósito de los foros informativos, este fin de semana la ministra Lenia Batres tuvo que cancelar otra vez una conferencia en la que abordaría temas relacionados con la reforma judicial. El evento se realizaría en la Universidad Benito Juárez de Puebla. Sin embargo, trabajadores del Poder Judicial se enfrentaron con elementos del staff de la ministra Lenia Batres, quien prefirió cancelar su participación.
Y respecto a la asignación de curules para la próxima legislatura, el Instituto Nacional Electoral convocó al Consejo General para analizar y resolver el proyecto para las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. La sesión está pactada para el viernes 23 de agosto a las 10 de la mañana en las instalaciones del INE. Por ello, la oposición pidió al Instituto Nacional Electoral impedir la supuesta sobrerepresentación de Morena y sus aliados. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, calificó de ficticia la mayoría obtenida por el oficialismo en el proceso electoral. Y el Consejo Coordinador Empresarial, también el Consejo Mexicano de Negocios, hicieron un llamado a las autoridades electorales para que realicen una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución para la designación de los legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados. Exhortaron al INE a garantizar que los curules en San Lázaro representen la voluntad popular, así que la iniciativa privada, las cúpulas, el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios también preocupados por este tema de la sobrerepresentación. Respecto a estos temas, los integrantes de la llamada Marea Rosa también convocaron a una nueva marcha en favor de la democracia y en contra del autoritarismo. La cita es el domingo 8 de septiembre a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Senado de la República y exigir que se detenga la reforma al Poder Judicial, que se respete la Constitución en la asignación de plurinominales y se evite la desaparición también de los organismos autónomos. Pues vienen días cruciales para la democracia de México, porque hay que decirlo así, con todas sus letras. Vendrán este periodo de últimos días del mes de agosto, donde tendrán que elaborarse estos dictámenes de las iniciativas de reforma constitucionales del presidente López Obrador, particularmente esta del Poder Judicial, la de los organismos autónomos. Vendrán más adelante la reforma electoral, reformas que tienen que ver con concesiones de agua, reformas a la ley, a la Constitución también para que el Infonavit pueda construir vivienda. En fin, son muchos de estos dictámenes. Vamos a ver cuáles quedan listos para que en septiembre, el primer mes de legislatura, nueva legislatura emanada de las elecciones del 2 de junio, y el último mes de gobierno del presidente López Obrador, cuáles van a ser los dictámenes a los que le darán proceso fast track, al vapor, los diputados y senadores del oficialismo de Morena y de sus aliados, el Verde y el PT. Vamos a ver cómo quedan los dictámenes con todos estos ajustes, cambios. No parece que en el fondo se vaya a poder lograr algo que tiene preocupados a los inversionistas, a los empresarios, a nuestros socios comerciales, el TEMEC y en general a buena parte de la ciudadanía, que es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y vamos a ver cómo queda conformado todo el sistema judicial después de que pase esta reforma en septiembre y que quede pues aprobada, implementada, lista para su implementación. Vamos a ver qué tanto pueden hacer ya en los últimos momentos cruciales los legisladores de oposición. No parece que mucho, y no solo los legisladores de oposición, sino los empresarios, los inversionistas, Estados Unidos y todos los que pues han mostrado ya preocupaciones, por lo menos alertas, focos amarillos en este dictamen de cómo está redactado el dictamen de reforma del Poder Judicial. Vendrá el asunto de los organismos autónomos, vendrán más marchas, están también en ciernes marchas del Poder Judicial de la Federación, de organizaciones de magistrados, de jueces, de trabajadores de planta de base del Poder Judicial, que seguramente generarán caos en los juzgados, donde se dirimen pues, las controversias de ciudadanos en todo tipo de casos civiles, mercantiles, penales. Y bueno, vamos a ver si de por sí la justicia en México no funciona bien, pues ahora con un paro de labores vamos a ver qué tanta presión logran hacer los trabajadores del sector judicial en México para pues que se modifique de último momento la reforma como está
redactada y bueno, vendrán otras marchas para defender la democracia como estas de la Marea Rosa, vendrá el tema de los organismos autónomos y vamos a ver cómo queda sobre todo el asunto de la sobrerepresentación. Sería, la verdad de las cosas, muy sorpresivo que el INE y que el tribunal dijeran que efectivamente se está malutilizando la redacción de la ley como está y que no debe haber sobrerepresentación y que por lo tanto Morena no tendría mayoría calificada en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde con los datos que hoy se tienen con la sobrerepresentación alcanza estas 2/3 partes para tener mayoría calificada, que es pues prácticamente una mayoría constitucional para poder llevar a cabo cambios a la Constitución mexicana sin necesidad de el apoyo de la oposición política del país. Así que sería muy sorpresivo. ¿Por qué? Pues porque no ha sucedido en el pasado, porque hoy el oficialismo, los votos con los que llegó Claudia Sheinbaum y Morena a la presidencia de la República, en los estados, en los congresos locales, los gobernadores y gobernadoras de Morena, pues difícilmente con todo ese apoyo el INE y el tribunal, por más que haya algunos vicios y vacíos en la redacción de cómo están las leyes electorales en México sobre el tema de la sobrerepresentación, pues va a cambiar algo. Yo no veo, digamos, esta opción viable que le quitaría a Morena la mayoría calificada, pero bueno, por lo menos es un debate que ya hoy se está dando y quizá después de que quede conformadas las cámaras a partir del 1 de septiembre, con todo esta sobrerepresentación, quizá después ya haya una reforma cuando venga la reforma electoral, donde se elimine todo este asunto de tener más curules, más escaños en las cámaras, a pesar de que en las votaciones los porcentajes son mucho menores. Por eso la sobrerepresentación que tanta polémica ha generado y que bueno, pues hoy la oposición más que nunca está buscando que no haya sobrerepresentación en México para evitar la mayoría calificada de Morena. Lo veo yo muy complicado de que suceda, que no haya sobrerepresentación en la próxima legislatura, que le decía arranca el 1 de septiembre, pero vamos a ver este debate que se está dando hoy en las autoridades electorales del país, en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya veremos qué sucede con este tema y con el tema de las reformas y vamos a ver si es que pasa la reforma judicial y estos dictámenes, vamos a ver cuáles decide el presidente López Obrador presionar para que pasen en el Congreso en su último mes de gobierno y después que pasen, ahí vendrá ya, ahora sí, la reacción de los mercados, de los inversionistas, de los empresarios de Estados Unidos y de los mexicanos, de la sociedad real, porque ya habrá un documento aprobado que aun cuando faltan las reglamentaciones, las leyes secundarias, todo lo que viene después de que se apruebe una ley, sobre todo un cambio de leyes o una reforma a la Constitución, pues habrá que ver cómo viene acompañada de estas legislaciones secundarias, pero vendrá la reacción sin duda alguna ya puntualmente, particularmente de los inversionistas y de Estados Unidos, y vamos a ver pues qué es lo que tienen que decir los empresarios y los inversionistas respecto de una reforma de tal calado como esta del Poder Judicial.